Ahora sí vamos a entrar ya con nuestro primer invitado, Así es, ya un lo profesional, tenemos. alguien que va a hablar con nosotros sobre el tema de las universidades, el doctor Enrique Santos, expresidente del CES, catedrático universitario, y con él vamos a hablar sobre la eliminación del examen de ingreso a la universidad pública. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muy buenos días, estimados amigos, ¿no? Más bien gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones y observaciones que tengo pues al tema de interés este rato. Doctor, se elimina el examen de ingreso a la universidad pública. Se le pasa ahora la admisión a las universidades directamente, pero eso no indica, como lo dijo la rectora de la Universidad de Cuenca, la doctora María Augusta Hermida. Hermida, Hermida. que se van a aumentar los cupos. Bueno, ahí hay dos temas, ¿no? El primero, igual lo quiero señalar, porque ya sabemos cómo se maneja el tema legal en nuestro país, pero de entrada hay un problema legal bastante serio. Ujú. Usted sabe que un reglamento, y el público que no lo sepa, un reglamento es una normativa operativa de una ley. La ley tiene primacía sobre el reglamento. El reglamento nunca puede decir algo que vaya en contra de la ley. ¿Cuál es la ley que reglamenta el señor presidente a través de este decreto? Es la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES. Y la LOES, que fue reformada el 2 de agosto del 2018, dice claramente en su artículo 183, en su literal E, que el órgano rector de la política pública, que es la CENESID, de acuerdo a esta misma ley, tiene como una de sus funciones cuatro, ¿no? Diseñar y coordinar el sistema nacional de admisión y nivelación, pero además dice que la CENESID debe implementar y administrar. Sin embargo, en el caso del reglamento, el reglamento dice que quienes van a realizar esta prueba ya no va a ser la CENESID, sino que van a ser las propias universidades. En el artículo 19 dice que la CENESID únicamente hace el diseño, la coordinación y el seguimiento a la implementación del sistema de nivelación. Es decir, en el reglamento se está yéndose en contra de la ley porque le está quitando la potestad de implementar y la potestad de administrar este proceso de nivelación a la CENESID, para más adelante decir que son las instituciones de educación quienes van a realizar el proceso de admisión. ¿Sí? Entonces, aquí hay un problema legal bastante serio que lo quiero plantear. Y el reglamento no puede Ahora, estar por encima de la ley. eso, sin ser abogado, ni usted ni yo sabemos que un reglamento no puede estar por encima de la ley, no puede contradecir a la ley, no puede hacer algo que no esté en la ley. ¿Quién Bien, comete ese error, doctor? oiga, yo pienso mal. Yo creo que no es un error. Tengo la impresión que esto está hecho, es solo una hipótesis, no estoy acusando, pero tengo la impresión que ¿Será esto un no es solo borrador? de un, de un borrador, porque ya está firmado. Tengo la impresión que lo que se está incentivando es que alguien, no dudo que habrá alguien que pida en la Corte Constitucional un pronunciamiento. Si la Corte Constitucional actúa en derecho, obviamente va a decir que al menos este artículo, el artículo 19, no es constitucional. Y por lo tanto, el presidente podría decir, ok, yo quise cumplir con mi campaña, pero la Corte no me lo permitió, lo ha dicho varias veces, ¿no? Dijo que la Asamblea no está discutiendo la ley y, sin ser yo fan de esta Asamblea, la Asamblea sí está discutiendo la ley. Lo que pasa es que no solamente el presidente Lazo hizo una propuesta, habían propuestas de reforma a la ley de educación superior, a la LOE, que fueron ingresadas desde tiempo antes, hubo otras que presentaron ahora otros asambleístas, y de lo que yo entiendo ya existe una primera versión integral en donde sí se recogen algunos puntos propuestos por el presidente, ya hay un borrador, digamos una versión integral que tiene que ser debatida por el Pleno. Entonces, no es cierto que no se haya discutido, no es cierto que no se le haya tomado en cuenta, y sí se está incorporando en la propuesta que está haciendo la mayoría de la comisión, sí se está incorporando la eliminación de la prueba nacional, que sería el único camino legal para poder hacerlo, no a través de un reglamento.
Aceptemos que esto está en vigencia por lo que hay hechos consumados en este país y bueno, vamos al contenido. Ujú. Bueno, la verdad que lo que nosotros estábamos analizando previo a que usted empezara el diálogo con usted, doctor, es que esta es una propuesta que él la hizo en su campaña, pero el detalle es que ahora no sabe cómo solucionarla, cómo hacer algo que en realidad tengan más estudiantes en las universidades. Es una propuesta que viene sin presupuesto. En primer lugar, las universidades pueden manejar el tema de la admisión a los nuevos bachilleres, pero si no hay recursos, ¿qué pueden hacer las universidades? Veremos tal vez en los portales de las universidades las grandes colas que existían antes, hace algunos años atrás, donde tenían que pasar 3, 4, 5 días los padres de familia para poder conseguir un cupo en las universidades, pero ni aún así, porque si una universidad tiene para 100 cupos, un ejemplo, para 100 cupos de una X carrera, pero resulta que esa carrera no podrá aumentar más de 100 cupos porque no tiene capacidad. Al menos en esta parte el reglamento no contradice la ley. El reglamento establece que efectivamente tiene que haber un proceso de admisión y de evaluación. Eso está en la ley. Lo que pasa es que ahora lo tienen que hacer las universidades. Entonces yo veo muy difícil que, al menos por el momento, se pueda, digamos, se pueda obviar la evaluación, ¿no? Todavía no ha llegado, espero que no llegue nunca, este regreso a las épocas en que se vendían los cupos, en que la gente tenía que hacer cola para entrar, en que solo entraban los primeros, en que se hacían sorteos, en que se usaban palancas, etcétera, etcétera. Bueno, por ahora tiene que hacerse la prueba. ¿Cuál es el problema que yo le veo? De que no va a haber una prueba nacional básica, sino que van a existir tantas pruebas como universidades existan. La ley al menos impide, el reglamento, perdón, impide que regresemos a un sistema que existía antes de la LOES del 2010, que era que cada carrera tenía su propio examen. El reglamento sí es claro en decir que la universidad tiene que tener una prueba unificada. Sin embargo, aquí vienen los problemas, Jaime. Es decir, la central, para hablar de las universidades de acá de Quito, la central va a tener una prueba, qué sé yo, hay gente que maneja muy bien los temas del aprendizaje, pedagógicos y didácticos ahí. Va a tener una prueba seguramente de competencias, de aptitudes y de medir algún tipo de conocimiento básico que deben tener los estudiantes. Las politécnicas, nosotros lo conocemos, siempre han tenido pruebas de conocimientos en matemáticas, en lógica, en física. Otras universidades tendrán pruebas de conocimientos, de cultura general. La universidad donde yo me formé, donde fui docente, la Universidad de Cuenca, hacia el final del periodo anterior tenía pruebas que se basaban fundamentalmente en el conocimiento, en la cultura general. Entonces, a mí lo que me preocupa es que cada universidad va a tener su propia prueba. Y eso obviamente pone a los estudiantes nuevamente en desventaja porque se va a evaluar el conocimiento, no se va a evaluar al menos en la mayor parte de los casos, no se van a evaluar competencias, aptitudes, y si algunas universidades miden competencias y aptitudes, que sería lo correcto desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje, lo van a hacer cada universidad de una forma diferente. Entonces, si yo quiero postular a medicina, en la Universidad Central y al mismo tiempo trato de postular a una beca en estas universidades particulares que reciben fondos del Estado. En el caso de Quito, vamos a hablar de la Pontificia Universidad Católica, que tiene medicina, de la UTE, que tiene medicina. Bueno, yo tendría que, como estudiante, tendría que rendir 3 pruebas diferentes, una para cada universidad. Entonces, a los bachilleres se les va, perdón, a complicar un poco la vida, en el sentido de tener que dar tantas pruebas como universidades quieran postular, porque si algo aprendieron los chicos, y eso es algo que no estamos internalizando, si algo aprendieron los chicos es que no pueden poner, como se dice popularmente, todos los huevos en la misma canasta. Es muy difícil, así cada universidad tenga la potestad de implementar el examen, es muy difícil que un bachiller que quiere ingresar a una carrera, viendo como hay una demanda y una presión sobre cupos, postule únicamente a una universidad.
y va a querer hacerlo en varias universidades. Y eso es un problema para los chicos porque van a tener que dar tantos exámenes como universidades o carreras ellos quieran postular. Entonces yo veo que allá hay un problema técnico, allá hay un problema técnico que no sé cómo se va a solventar, va a generarse frustración, va a haber frustración y después de un tiempo vamos a tener unas quejas. Obviamente la responsabilidad no va a ser enviada a la CENESID, porque el presidente Lazo dijo clarito, ¿no? Eliminamos la prueba de la CENESID, no mintió. No dijo eliminamos la prueba de ingreso a la universidad, porque él sabe que no se puede entrar a la universidad si no existen los cupos suficientes. Pero los cupos no han cambiado. El número de cupos que ofertan las universidades está medido no por la CENESID, está definido no por la CENESID, no por el CES, sino que está definido por varios criterios. La capacidad instalada de la universidad, el hecho de que las universidades, hablo de las públicas y también las privadas, ¿no? El hecho de que las universidades se han vuelto competitivas, dígase lo que se diga de la LOES del 2010, esta ley logró que las universidades se vuelvan muy competitivas, que se vuelvan a nivel internacional, ¿cierto? Miren el espacio internacional, traten de entrar en rankings internacionales, y eso hizo que las universidades eleven su nivel, no acepten cualquier tipo de formación. Entonces hay parámetros que las universidades yo creo que no los van a cambiar, al menos las de calidad no lo van a cambiar. El número de estudiantes por paralelo, la relación entre profesor y estudiante para dar clases, para evaluar, eso yo entiendo que se va a mantener por la propia autonomía y responsabilidad, espero yo que de la mayoría de las universidades. Pero entonces los cupos no van a aumentar. Los cupos no van a aumentar, el presupuesto en términos absolutos no ha subido, es un problema que se arrastra desde el gobierno del Moreno, tampoco el gobierno actual los haya bajado, esto ya viene desde el gobierno de Moreno, y no hay mecanismos legales e institucionales para poder incrementar los fondos de la universidad. Si es que el gobierno, por parte de la CENESID y a través de su influencia en el CES, no procura modificar el mecanismo de financiación universitaria, porque definitivamente el mecanismo que rige actualmente y que está en la ley no sirve para nada más, no sirve para incrementar el número de cupos. Inclusive, mire usted, las universidades toman el examen, algunos chicos no van a aprobar el examen, van a tener que entrar a nivelación. La ley dice que la nivelación tiene que ser asumida por el Estado, esa dice la Ley Orgánica de Educación Superior, pero en el reglamento no se habla de la nivelación. Se dice únicamente que la CENESID dará asesoría a las universidades que así lo pidan para poder organizar el examen, nada más. Pero no dice en ningún lado que el sistema de nivelación, que los estudiantes que no aprueben esa prueba y que quieran insistir en ingresar a la universidad, van a tener que hacer nivelación, o acaso se está pensando en no financiar la nivelación para que el estudiante sin preparación institucional se presente 1, 2, 3, 4 las veces que sea hasta que finalmente ingrese por cansancio, ¿no? Doctor, muy buen día. Luis Villasís le saluda. Luis, Doctor Enrique Santos, seamos un poquito didácticos en este punto. Yo sé que usted perfectamente maneja este tema y es docente. Seguramente varios jóvenes están este rato buscando mucha información seria con respecto a este tema y necesitamos explicarles, por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil, vamos a poner un ejemplo, hay 52.395 estudiantes, 17 facultades y 48 carreras. Con su experiencia, ¿cómo se manejaban estos cupos por facultades y cómo se manejarían en este escenario de ya eliminación de lo que es el examen transformar por carreras, por facultades? Explíquenos un poquito, por favor, este tema. Sí. Yo creo que esto no va a haber cambio, ¿no? Es decir, sí, perdón. Yo creo que en esto no va a haber cambio. Es decir, la universidad tiene la autonomía, siempre la ha tenido, para ofertar los cupos. Obviamente siempre ha habido presión lógica desde el gobierno, desde la CENESID, en todos los gobiernos, desde que hay la LOES, ha habido presión lógica para que se asuma este proceso de... Ahora bien, a pesar de que no ha habido cambios, no va a haber cambios, sin embargo, el problema de fondo no está resuelto.
Voy a poner el ejemplo de la Universidad de Guayaquil. No manejo las cifras exactas por facultad y por carrera, pero asumamos por un momento que se están dando, y pido disculpas a los estudiantes, profesores y autoridades de la Universidad de Guayaquil por no manejar los datos exactos, pero asumamos hipotéticamente que hay 600 cupos para entrar a medicina. Si la universidad definió esos 600 cupos antes, cuando había la prueba, yo no veo que al eliminar la prueba la universidad vaya necesariamente a incrementar esos cupos, porque esos cupos se determinan en función de la cantidad de profesores que se tienen, las aulas disponibles, las bancas disponibles, los equipos de laboratorio disponibles, los convenios que se tienen con distintos centros institucionales para hacer prácticas, incluido el acceso que se tiene para cadáveres, a centros hospitalarios, clínicas, etcétera. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, los 600 cupos tampoco van a cambiar. Además, hay un tema de demanda, que es algo que está omitiendo el reglamento. Hay un principio en la Constitución ecuatoriana que dice que la educación superior tiene que ser pertinente. ¿Qué significa que tiene que ser pertinente? Eso está en la Constitución. Significa que yo tengo que ofertar carreras y obviamente número de cupos de acuerdo a las necesidades del sistema. Lo que siempre ha dicho el presidente Lasso, que cada estudiante debe seguir la carrera que quiera, eso no es cierto. Ni siquiera las universidades particulares lo hacen. Las universidades particulares autofinanciadas que apoyan al presidente, la UDLA, la UES, por poner solamente un par de ejemplos, ellos no ofertan 2.000 cupos en medicina. Ellos ofertan un número de cupos midiendo algo que llaman la empleabilidad, es decir, cuántos médicos de los que nosotros formamos, de los que ellos forman, van a poder luego insertarse dentro del sistema. Por lo tanto, no va a existir un número ilimitado de cupos. Eso, en mi opinión, estimado Luis, no va a modificarse. Las universidades van a seguir definiendo los cupos de la misma forma en que lo han venido haciendo estos años, porque sea que lo tome el examen la CENESID, sea que lo tome cada universidad, el tema de los cupos no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Doctor, la eliminación del examen Transformar, y le pregunto lo siguiente porque hay un lobby jurídico y sobre todo de los rectores de estas universidades de garaje que fueron eliminadas ya hace algunos años. Entonces, ¿usted cree que en este escenario de la eliminación del examen Transformar y ante la eventual insatisfacción de estudiantes que probablemente se queden con cupos, sin cupos, se abra la puerta para que vuelvan estas universidades de garaje o los estudiantes tomen alternativas de educación que sea de baja calidad? Mire, yo creo que usted ha tocado un punto que es clave. En la reforma, es una reforma que en lo sustancial, el reglamento en lo sustancial, no cambia mucho el que se aprobó en el gobierno de Moreno, cuando los secretarios eran Augusto Barrera y Adrián Bonilla. Las cosas fundamentales de este reglamento actual ya estaban colocadas en el anterior. ¿Qué es lo que cambia en lo sustancial? Dos puntos. Primero, lo que acabamos de hablar, el sistema de admisión. Digo yo, en contra de la ley, pero bueno, esto es un tema que no lo vamos a resolver nosotros. Y lo otro que cambia es que se da más flexibilidad se intenta dar más flexibilidad y más agilidad a los procesos por los cuales el CES, el Consejo de Educación Superior, tiene que aprobar las carreras, los programas, y además se dice, y lo dijo el presidente en su discurso, tiene que aprobar la creación de extensiones, la creación de sedes y la creación de campus, la creación de centros de apoyo que se llama en la educación virtual. Ahora bien, crear estas extensiones implica tener dinero para hacerlo. Y en el caso de las universidades particulares, este dinero proviene de la propia matrícula. Es decir, si yo voy a una universidad particular a hacer una carrera de grado, pago una matrícula, pago una colegiatura, pago aranceles. Eso financia la creación de esas extensiones. Ahora bien, en el caso de las públicas, ¿qué lo financia? Las públicas no pueden cobrar. La educación de tercer nivel es gratuita. Lo único que ellos pueden generar ingresos es a través de las maestrías, de los doctorados, de las especializaciones, que no son gratuitas y que se puede cobrar. Pero ese dinero es para sostener el propio sistema de posgrado. ¿De dónde entonces las universidades van a tener recursos para crear extensiones? Lamentablemente, esta liberalización que nos hace regresar
a los años 90 del siglo pasado, esta liberalización que se busca para permitir que cada universidad cree sus extensiones, campus, etcétera, en cualquier lugar, sin mayor trámite, solo beneficia a universidades particulares. Hay universidades particulares de muy alta calidad y yo no dudo que por su propio prestigio, por su propio interés, estas universidades van a crear extensiones, van a crear sedes solo donde pueden hacerlo con calidad y con profesores de calidad. Son universidades que están rankeadas internacionalmente, son universidades que tienen un reconocimiento mundial y un reconocimiento nacional, tienen una marca, tienen un prestigio y no lo van a exponer simplemente por un tema mercantil. Pero también tengo dudas de que algunas universidades que actualmente están en el sistema, unas pocas, espero que sean pocas, pero sobre todo algunas que se puedan crear en el futuro, universidades particulares que se puedan crear en el futuro, no empiecen a utilizar este mecanismo para repetir la experiencia que teníamos hace 12, 14, 15 años y que llevó justamente no a un gobierno, sino a una asamblea constituyente a hacer una evaluación y a través de esa evaluación a eliminar del sistema a 14 universidades y escuelas politécnicas. La totalidad de ellas financiadas por el Estado y excepto una, que estaba financiadas por los fondos privados, excepto una que tenía también financiamiento del Estado. Entonces, yo creo que vamos a tener una presión de parte de las universidades que no tienen como, de las particulares, que no tienen como prioridad la calidad, que no tienen como prioridad una misión de educación y de formación de profesionales de investigación, y lamentablemente esto va aparejado de la posible creación de nuevas universidades, las mismas viejas universidades cerradas, podrían regresar con un nuevo nombre, con nuevos promotores, con nuevas figuras, y después de algunos años vamos a tener exactamente la misma situación que usted señala, que es la situación que vivíamos en el 2007, 2008, antes de que se haga la evaluación del sistema. Doctor, hay un tema de austeridad fiscal en este gobierno, ¿no? Esto viene también del gobierno de Moreno, ¿no? Aparentemente no hay dinero, ¿verdad? Pero ¿cuál es el impedimento real para que exista el presupuesto, se reduzcan o se eliminen estas brechas presupuestarias con la educación superior? Porque desde el 2018 en promedio se le debe a la universidad unos 80 millones de dólares. ¿Cuál es el impedimento real desde su punto de vista para que los gobiernos puedan cumplir y no se perjudique tanto a la universidad ecuatoriana y a la juventud? Mire, yo le voy a dar aquí le voy a dar una opinión personal. En el año 2010, cuando se discutía la ley orgánica de educación superior en el gobierno de Rafael Correa, se les planteó a los rectores la posibilidad de modificar el actual fuente de financiamiento básico de las universidades, que se llama FOPEDEUPO, que se nutre del IVA y se nutre de una porción del impuesto a la renta. Se les propuso a las universidades hacer una reforma de este fondo, pensando que justamente la tributación, que en ese momento era muy buena, un momento dado podría disminuir y el momento en que disminuía obviamente iba a caer este FOPEDEUPO. Aparte de eso había un financiamiento que está en la ley, que hay que hacer una compensación a la gratuidad, una compensación a fondos que antes recibían las universidades por donación del impuesto de la renta de empresas, etcétera, etcétera. Se planteó, lamentablemente, los rectores de esa época, que no son los mismos que están ahora, algunos de ellos dijeron que no, que el FOPEDEUPO era un logro histórico y por lo tanto no abrieron la posibilidad de debate del cambio de la fuente de financiamiento. A mí me parece que efectivamente hay una falta de recursos, pero no es que le quiera dar la razón al gobierno, al menos al gobierno actual. Evidentemente, si esos recursos se asignan en función de este FOPEDEUPO, y si hay una disminución en el impuesto a la renta, en el cobro del IVA por la pandemia sobre todo, es evidente que disminuye el FOPEDEUPO. Primera cosa. Segunda cosa, es evidente que tenemos ahora una torta que se tiene que repartir entre más gente. Hay nuevas universidades, 4 nuevas universidades creadas, la Universidad de Pueblos y Nacionalidades Montaihuasi, que era particular, pasó a ser una universidad pública, también entra en este cálculo. Están planteados además los ofrecimientos
de varias universidades en algunas provincias del Ecuador, públicas, y está en proceso de creación la Universidad de la Policía. Es decir, este fondo, que de por sí este momento es muy exiguo, va a tener que ser dividido entre más universidades. Entonces, yo no veo otra salida que sentarse a conversar y buscar un replanteo de lo que significa el financiamiento de la educación. La salida no es únicamente, pero seguro, pero la salida no es únicamente decirle al gobierno súbanos las rentas, porque tiene que haber una base legal, eso yo lo entiendo perfectamente. Entonces, si la base legal está impidiendo, al menos estos últimos 2 años, está impidiendo que se incrementen los fondos de la universidad por la vía presupuestaria, por la vía de los fondos preasignados, etcétera, yo creo que la prioridad debe ser sentarse a conversar cómo se puede crear, ¿no es cierto?, una nueva ley o cómo se puede reformular el propio FEPEDEUPO para garantizar el incremento de los recursos de modo absoluto, ¿no? De modo absoluto los recursos de las universidades para efectos de su funcionamiento. Doctor, debido a la falta de presupuesto, desde el gobierno anterior que se le ha venido mermando el presupuesto a la universidad pública, y lo hemos podido palpar porque hemos conversado nosotros con docentes que son contratados, que antes tenían un contrato por 1 año, resulta que ahora le hacen contratos a esos docentes por 3 meses, solo por 3 meses, e incluso en algunas universidades les han bajado hasta el sueldo. Aparte, se está pensando ya incluso en algunas universidades en que los docentes ya no sean contratados, sino que se les pague por facturas. O sea, estamos volviendo ya a la época de hace unos 14, 15 años atrás. Eso quiere decir que un docente ya no tendrá el seguro social, no tendrá todos los beneficios de ley, que sería terrible. ¿Todo esto podría bajar la calidad de la educación? Hay dos puntales desde los cuales la calidad de la educación pública, porque es la que está golpeada directamente, y parcialmente la de las universidades particulares que reciben fondos del Estado, las llamadas universidades cofinanciadas. Evidentemente, si no hay dinero, si ese fondo no se incrementa, si no se buscan mecanismos alternativos al financiamiento actual, ciertamente las universidades tienen que ingeniárselas para sobrevivir. El uno, ¿no es cierto?, sería reducir los cupos o al menos no incrementar los cupos, salvo que de manera académicamente irresponsable se incremente cupos sin que exista la capacidad instalada de las universidades. Pero yo asumo que dado los procesos de acreditación que han finalizado y dada la internacionalización de la universidad, la mayoría de universidades, la absoluta mayoría de universidades públicas no va a escoger este camino. Quieren mantener la calidad de las carreras, quieren seguir financiando los programas de investigación. Sin embargo, inclusive no aumentando cupos, ni reduciéndolos, manteniendo los que están. Ahí hay un problema de que hay que seguir mejorando la calidad, hay que seguir apostando a la investigación, a las publicaciones, y eso requiere recursos. Algunas universidades públicas sí cuentan con la capacidad, quiero precisar, sí cuentan con la capacidad de crear extensiones, porque tienen históricamente recursos que les venían desde hace mucho tiempo, que creó una enorme desigualdad en el sistema. O sea, universidades que reciben, qué sé yo, $8,000, $9,000 por estudiante al año, públicas, y otras universidades que reciben, la técnica de Manabí, por ejemplo, reciben $1,500 por estudiante al año. Entonces, esas desigualdades hacen que algunas universidades públicas posiblemente sí puedan crear estas extensiones. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la mayor parte de las universidades? La mayor parte de las universidades tienen que hacer una reducción en sus gastos llamados administrativos, gastos operativos, y fundamentalmente eso significa una reducción de los profesores que están en condición de estabilidad. Seguramente no se van a poder llamar a concursos. Recuerden que Finanzas tiene que aprobar las partidas. Por la austeridad fiscal que usted mencionaba, Jaime, no veo el escenario para que se creen partidas para llevar a concursos. Se va a incrementar esta porción de profesores contratados y ya está cambiando desde hace algún tiempo, lo conversamos hace, me parece, algunos meses con usted mismo, de cómo en algunas universidades efectivamente ya no se estaban haciendo los contratos de 6 meses,
que incluía seguro social, etcétera, sino que se decía, ok, usted profesor solo va a trabajar 4 meses, por lo tanto, le hacemos un contrato de servicios ocasionales, perdón, de ocasional se llama, es decir, un salario con beneficio de ley por 4 meses, pero los otros 2 meses usted vea cómo lo hace. Eso precariza la calidad de la educación superior, porque si yo soy un docente y solo tengo trabajo para 4 meses, yo sé que los otros 2 tengo que dedicarme a otra actividad. Y ya me doy cuenta que no puedo vivir únicamente de la docencia, por lo tanto la docencia pasa a ser para mí algo absolutamente secundario, no lo pongo atención, no preparo como lo hacía antes, no preparo como lo hace un profesor que vive fundamentalmente del sueldo de la universidad, que sabe que ese sueldo es estable, al menos en el transcurso de un año. Y lo que es peor, que efectivamente lo señala usted, algunas universidades van a regresarnos al sistema de contratar por facturas. Eso requiere cambios en el reglamento de escalafón y carrera del profesor investigador que tiene que aprobar el Consejo de Educación Superior. Pero yo no dudo que, dada la sintonía que siempre ha habido entre el Consejo de Educación Superior y el gobierno de turno, no solo ahora, lo hubo en el gobierno de Rafael Correa, en el gobierno de Moreno, lo hay también ahora en el gobierno de Guillermo Lasso, es evidente que el CES, yo creo que también va a modificar el reglamento de escalafón justamente para dar paso a este proceso de precarización, y ahí sí es literal regresarnos a comienzos de este siglo. Yo siempre digo, estuve en la evaluación de universidades, de 26 universidades que deberían ser evaluadas de acuerdo al mandato 14, mandato 14, y realmente me asusté ver que universidades pagaban la hora, ¿no? Por facturas, una factura, caramba, precarizadas totalmente y sin garantizar calidad en la enseñanza. Esas universidades se cerraron porque no garantizaban continuidad en la planta docente. Una universidad tiene que tener una planta docente estable, al menos la mayor parte de sus docentes deben ser estables, deben dedicarse con toda tranquilidad a la academia, a la investigación, a la publicación, a la formación, a la vinculación, etcétera, etcétera. Pero si volvemos a eso, lamentablemente una buena parte de las universidades públicas va a mermar su calidad, no solo en la formación, que es lo que estamos hablando, sino también en algo que nos ha vuelto competitivos a nivel internacional y que lamentablemente podríamos verlo en los indicadores de los próximos años de los rankings universitarios. Van a disminuir las investigaciones, van a disminuir las publicaciones, los procesos de internacionalización que han dado lustre a la Universidad Ecuatoriana también se van a debilitar, y bueno, el sistema como un todo va a caer en su calidad. Básicamente hablo de las universidades públicas y de las particulares financiadas con fondos del Estado. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, Luis, y a ustedes, Jaime, muchas gracias, y a la orden para cualquier otro Gracias momento. Al doctor Enrique Santos, expresidente del Consejo de Educación Superior.